Entonces hoy vamos a terminar con esta clase de 3 meses que hemos hablado sobre por qué somos nosotros bautistas reformados, ¿verdad? Es importante y yo espero que obviamente no pudimos cubrir todo lo que queríamos cubrir, no podemos decir todo lo que quisimos decir, ¿verdad? Yo voy a tratar de preparar el manuscrito con ciertos apéndices que son importantes, que yo considero que deben ser explicados, ¿verdad? Para que si ustedes quieren pueden buscarlo después. Pero yo espero que esto haya servido para motivarlos a ustedes a investigar más, a leer más, a buscar más información con respecto principalmente a la teología federal nuestra, a la teología de los pactos, que como les digo creemos es la manera más consistente de entender las Escrituras. Y eso es lo que nos hace a nosotros bautistas reformados, nuestro federalismo principalmente. El día de hoy vamos a terminar con nuestra clase viendo nuestra doctrina del bautismo, ¿ok? ¿Por qué creemos lo que creemos con respecto a la doctrina del bautismo? Y es otra de las doctrinas que nos caracteriza a nosotros como bautistas reformados y nos separa de nuestros hermanos presbiterianos, ¿verdad? Nuestra confesión dice, como vemos ahí, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, ¿ok? Eso lo vamos a ver. Instituida por Jesucristo. Es una ordenanza del nuevo pacto. Testamento es pacto. Es una ordenanza del nuevo pacto instituida por la cabeza federal de ese pacto, que es Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. ¿Okay? Como bautistas reformados nosotros creemos y confesamos el credo bautismo. Okay, el bautismo de creyentes. Credo es una creencia. Bautista el bautismo es el bautismo de creyentes. Y es una ordenanza entonces, como vemos, exclusivamente o debe ser recibida exclusivamente por creyentes. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura y es por eso que nosotros confesamos eso y creemos eso, porque eso es lo que vemos consistentemente enseñado en la Escritura. Para discípulos de Cristo, como dice Fred Malone, solis discipulis, solo para discípulos, ¿ok? Personas que se han arrepentido de sus pecados y han creído en el Señor Jesucristo. Eso es un discípulo de Cristo. Thomas Nettles, un académico, un teólogo bautista reformado, define el bautismo de la siguiente manera. El bautismo es la inmersión en agua de un creyente en Jesucristo realizado una sola vez, como la iniciación de tal creyente dentro de una comunidad de creyentes, la iglesia. Entonces, el bautismo es la inmersión de un creyente bajo el agua, ¿verdad? Un creyente en Jesucristo realizado una sola vez. Nosotros no creemos que si un creyente fue bautizado una vez ya, en otra iglesia, no importa dónde, pero si fue bautizado como creyente, no necesita bautizarse más. Así si Dios le concede otro entendimiento bíblico y termina en nuestra iglesia, por ejemplo. Si él fue bautizado como creyente en otra iglesia, ese bautismo es válido, mientras haya sido hecho adecuadamente, por inmersión, por ejemplo. Si no es por inmersión, no lo podemos aceptar como algo bíblico nosotros, ¿verdad? Pero por inmersión, esa persona viene aquí porque Dios le concedió otro entendimiento bíblico. Esa persona no necesita otro bautismo, es algo que se hace una sola vez, ¿verdad? Y se trata como la iniciación de ese creyente dentro de la iglesia. ¿Okay? Es lo que inicia a una persona en ese andar corporativo de su vida.
Y somos bautistas reformados porque vemos ese argumento consistentemente enseñado en la Escritura. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que nosotros vemos en la Escritura que favorecen nuestra doctrina del bautismo? Primero, los argumentos lingüísticos, y vamos a ir avanzando poco a poco en los argumentos que favorecen nuestra doctrina, o que por la cual nosotros creemos lo que creemos con respecto al bautismo. Y el primero es el argumento lingüístico. El término bautismo viene de la palabra griega baptizo y significa hundir o sumergir. Cuando uno sumerge o hunde algo en agua, eso significa, o en griego significa bautizar. ¿Ok? Uno de los grandes problemas que tenemos en la Biblia es que vemos eso en la Escritura, y eso ha cambiado nuestra manera y nos ha hecho malentender muchas cosas con respecto al bautismo, porque donde se usa la palabra bautizar, deberíamos entenderla como sumergir. Y la persona fue sumergida bajo el agua, ¿verdad? Ese es el uso más reconocido en la literatura griega clásica, ¿ok? El sumergir. Cuando en la literatura griega clásica se encuentra esa palabra, ese término, se utiliza consistentemente para sumergir. Lo vemos también en la Septuaginta. La Septuaginta es la versión o la traducción griega del Antiguo Testamento, que fue hecho entre el año 200 y 300 años antes de Cristo. ¿Ok? Y hay pasajes como en Segunda de Reyes en donde se habla de alguien que está siendo sumergido, ¿verdad? Y se utiliza la palabra bautizo, ¿verdad? La Septuaginta usa ese término para sumergir también, antes de Cristo. Y es también el término más consistente en el Nuevo Testamento. Y si nosotros buscamos los léxicos griegos más importantes a nuestra disposición, veremos que ese es su uso, su entendimiento: sumergir o hundir algo en agua. Se usa también para cuando los barcos se hundían, ¿verdad? Si algún escritor del Nuevo Testamento hubiera querido decir que el bautismo era por rociamiento o por aspersión de agua sobre la cabeza de una persona, hay una palabra muy específica y muy conocida en el griego para usarla: rantizo. Es la palabra que usa el autor de Hebreos en Hebreos 9:13. Si ustedes van a Hebreos 9:13, nosotros leemos lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, etc. Esa es la palabra rantizo. Y si un autor del Nuevo Testamento hubiera querido decir que el bautismo no es por inmersión, sino por rociamiento, hubiera usado esa palabra. Una palabra de uso común en la lengua griega. Pero no usaron ese término, usaron el término bautizo. El mismo Calvino dijo en la Institución de la Religión Cristiana, el libro 4, aunque la palabra misma bautizar significa sumergir, y consta que la iglesia primitiva usó ese rito. Calvino mismo, un presbiteriano, un pedobautista, admitió que bautizo significa sumergir, y que esa fue la práctica de la iglesia primitiva: sumergir a las personas bajo el agua. Y es por el término, por el lenguaje, por lo que significa esa palabra, que nosotros creemos lo que creemos con respecto al bautismo. Es la inmersión de una persona bajo el agua. Ahora el otro argumento es el argumento contextual. El contexto de los pasajes en donde se encuentra ese término bautizo. Por ejemplo, Marcos 1:10. Ahí leemos lo siguiente: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Estamos hablando del bautismo del Señor Jesucristo. Y el término en griego es anabaino. Cuando dice que el Señor subía del agua, no quiere decir que el Señor estaba muy profundo en la fuente del agua, el río, lo que sea, y empezó a caminar hacia la orilla.
Eso no es lo que anabaino significa. Lo que significa es ascender. Es decir, Jesucristo estaba bajo el agua y en lo que Él terminó de ascender, inmediatamente después, Él vio al Espíritu Santo, los cielos abiertos, el Espíritu Santo descender como paloma. Lo mismo debemos entender en la narración de Felipe y el eunuco en Hechos 8. Entonces se nos dice que ambos descendieron al agua y subieron después. Si Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, hubiera querido decir que Felipe, o que el bautismo es por rociamiento o aspersión de agua, ¿por qué nos cuenta Lucas que Felipe se metió dentro del agua? Muy fácil llevarlo a este hombre a la orilla del agua y agarrar un poco de agua con su mano y echarle en la cabeza. Pero ellos dos descendieron dentro del agua y después subieron. ¿Por qué? Porque la implicación del bautismo del eunuco es que fue sumergido bajo el agua. Ahora, la otra pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes son los sujetos de nuestro bautismo? Nosotros creemos que son los discípulos de Cristo, como lo hemos dicho. Pero ¿de qué discípulos estamos hablando? ¿De aquellos que se han arrepentido y han profesado fe en el Señor Jesucristo? ¿O estamos hablando también de los hijos de los creyentes? ¿Son ellos sujetos al bautismo por ser discípulos de sus padres? ¿Es eso lo que nos dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento registra una de las órdenes más claras del Señor Jesucristo a su iglesia, a nosotros. Mateo 28, la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gramaticalmente ya hemos visto esto. El mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos es hacer discípulos. Ese es el imperativo, esa es la orden. Hagan discípulos, ¿ok? Y nosotros podríamos entonces entender el pasaje de la siguiente manera: por tanto, yendo a todas las naciones, o mientras van a todas las naciones, hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles que obedezcan todo lo que les he ordenado a ustedes. Esa es mi traducción. Yendo a las naciones, hagan discípulos, a ellos bautícenlos y enséñenles después todo lo que yo les he ordenado a ustedes, a que ellos obedezcan todo lo que yo les he ordenado a ustedes. Entonces, de nuevo, debemos preguntarnos: ¿a qué discípulos se refiere el Señor Jesucristo? ¿Son creyentes? ¿O son también los niños de los creyentes, incrédulos? ¿Está hablando el Señor Jesucristo de un incrédulo como discípulo que nosotros debamos bautizar? Algunos presbiterianos han llegado a afirmar que los hombres llegan a ser discípulos por conversión y otros por nacimiento. La idea es que los niños de creyentes nacen en una vida, o nacen a una vida de discipulado, que los hace a ellos entonces candidatos y sujetos al bautismo. Por el hecho de ser hijos de dos creyentes, ellos ya entran en una vida de discipulado donde sus padres los van a enseñar a ellos en los caminos del Señor, y eso es lo que todo padre debe hacer con sus hijos, todo creyente. Pero por eso ellos, siendo discípulos de sus padres, entonces son sujetos al bautismo y por lo tanto miembros de la iglesia. Para ellos son sujetos al bautismo, sus hijos, no porque sean regenerados, sino porque son instruidos únicamente por sus padres en el Evangelio.
Pero de nuevo, es a ese tipo de discípulos a los que se refiere el Señor Jesucristo en Mateo 28. Lo primero que nosotros debemos comprender es que a pesar de que el Señor Jesús llamó a muchos sus discípulos, inclusive a Judas Iscariote, no todos eran verdaderamente sus discípulos. Porque para el Señor Jesucristo el verdadero discípulo suyo es aquel, como Él dice en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa palabra discípulo viene del griego mathetes, que significa discípulo, alumno, estudiante, pupilo. Pero el verdadero y único discípulo de Jesucristo, el verdadero, es aquel que permanece y persevera. Ese permanecer en Juan 8 es persevera en su palabra. Es aquel que ha recibido un nuevo corazón y ahora ama la ley de Dios, ama la palabra de Cristo y persevera en ella, obedeciéndola. Es aquel, como dice Pablo a los Efesios, en Efesios 4, 20, 21, que ha aprendido hacia Cristo, que le han oído y que han sido por Él enseñados. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. Mis hijos no son discípulos de Cristo, son mis discípulos porque yo y mi esposa le estamos enseñando el Evangelio. Todos los días con la palabra de Dios les predicamos a Cristo y su necesidad de arrepentirse y reconocer su maldad. Pero ellos no son discípulos de Cristo, como el Señor Jesucristo enseña. Para ser un discípulo de Cristo uno debe haber sido regenerado, debe haber recibido un nuevo corazón. Y entonces eso significa que ha aprendido hacia Cristo, le ha escuchado. Lázaro, levántate y ven fuera. Ha escuchado a Cristo. Eduardo, levántate y ven. Ha escuchado su palabra y ha sido por Él enseñado. ¿Verdad? Ese es un discípulo de Cristo. Nuestros hijos no son discípulos de Cristo a menos que crean. Pero si ese argumento no convence, por ejemplo, a los presbiterianos, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo entendieron los discípulos de Cristo la gran comisión? ¿Cómo lo entendieron? Y el libro de Hechos es nuestro plan, nuestro mapa con respecto a la gran comisión. Ahí vemos plasmada la gran comisión. ¿Cómo entendieron los discípulos el mandamiento del Señor? Ahí lo vemos. ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Bautizaron niños. Eso fueron los discípulos. ¿O cómo ellos entendieron esa palabra discípulos? No. La gran comisión le ordena a la iglesia a ser discípulos de Cristo, mientras los discípulos de Cristo van predicando el Evangelio a todas las naciones. Y aquellas personas que escuchan el Evangelio y que Dios salva por medio de la predicación del Evangelio, a ellos debemos bautizar. Y una vez que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ellos debemos instarles a que se unan a la iglesia para ser enseñados de por vida todo lo que el Señor Jesús nos ha dejado en su palabra. Eso es lo que dice la gran comisión. Mientras ustedes van al mundo, a las naciones, predicando, ¿a qué vamos a las naciones nosotros? A hablar de política. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús con que nosotros vayamos a las naciones? A hablar de economía, a predicar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio. Yendo nosotros a las naciones, predicando el Evangelio, Dios va a salvar. Y Dios va a hacer discípulos de Cristo ahí, por la predicación. Y a ellos debemos nosotros bautizarlos y después ellos deben ser injertados en una iglesia local para ser enseñados. Es a ellos a los que debemos discipular, bautizar, a los discípulos de Cristo, a los regenerados nada más. Vean cómo, vayamos a Hechos capítulo 2. ¿Cómo entendieron los discípulos de Cristo la gran comisión? Ellos están ahí en el monte en Galilea y escuchan al Señor Jesús darle la gran comisión. Bueno, pregúntense, ¿qué entendieron ellos por discípulos?
Y esto lo vemos en Hechos. Y vamos a ver hoy nada más en Hechos capítulo 2, por cuestión de tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 37. El contexto aquí es entonces, el Espíritu Santo ha venido, la promesa del Espíritu Santo ha venido sobre los discípulos de Cristo, ¿verdad? Y todos se levantan a predicar. ¿A predicar a quién? A Cristo, ¿verdad? Hechos 1:8 nos dice que la promesa era que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. ¿Para qué? Para que ellos fueran testigos de Cristo, para que hablaran de Cristo a todas las naciones, ¿verdad? Jerusalén, Judea y hasta los rincones más últimos de la tierra. Para eso iba a venir el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, se paran los discípulos y predican. Y ahí hay miles de personas escuchando, más de 15 nacionalidades, o alrededor de 15 nacionalidades, escuchando todas en su idioma el Evangelio. Y de pronto se para Pedro y predica un sermón, como ya lo vimos con el pastor Ronnie, totalmente cristocéntrico. ¿Y qué pasa en el versículo 37 de Hechos capítulo 2? Al oír esto se compungieron de corazón. Eso es como vino a ellos un terror. ¿Por qué un terror? Porque Pedro les acaba de decir a ese Cristo, a ese que es Dios, que es nuestro Señor y que ustedes crucificaron. Vino un terror sobre sus corazones. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo. La promesa que había sido hecha al pueblo de Israel por el profeta Joel, que todos los hijos profetizarían. Es la venida del Espíritu Santo profetizar. Él es la promesa de Jesucristo mismo a sus discípulos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Todos están ahí. ¿Qué vamos a hacer? Arrepiéntanse y crean. Si usted cree, la promesa es para usted. Para todos es la promesa. Mientras usted se arrepienta y crea, la promesa es para usted. Sea usted un israelita, sea usted un hijo de israelita, o sea usted un gentil. Pero para cuantos Dios llamare, para ustedes la promesa. No es para cualquiera, es para todos aquellos que el Señor llamare, ¿verdad? Todos están ahí. Y Pedro sigue: sed salvos de esta perversa generación. Crean, arrepiéntanse. Así que, entonces Pedro continúa exhortando. Ellos no saben qué tengo que hacer. Arrepiéntanse y crean. Sean salvos de esta perversa generación. Crean, arrepiéntanse. ¿Y qué pasa? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y sus hijos. ¿Para quién fue el bautismo? Para los que recibieron el sermón, para los que recibieron el evangelio, para los que se arrepintieron y creyeron. Ellos fueron bautizados, y solo ellos. ¿Y después qué pasó? Y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¿Y qué más? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ven la gran comisión? Pedro se levanta, predica el evangelio. Dios salva. A esos que Dios salvó son bautizados. Esos son injertados en la iglesia y son enseñados lo que Cristo nos dejó. ¿No es eso la gran comisión? ¿La ven ahí? Y eso lo van a ver en todo el libro de Hechos. Pablo predica y se convierten y los bautiza. Pedro predica, se convierten, reciben su palabra y son bautizados. Esa es la gran comisión.
Los discípulos de Cristo que escucharon a Jesucristo decir la gran comisión, entendieron que los discípulos que deben ser bautizados son los creyentes nada más. No incrédulos, no niños de creyentes. Solamente los que recibieron la palabra predicada. Nosotros vemos ahí otros. Hechos 9, Pablo. El Señor Jesucristo le aparece. Termina ciego. Termina en Damasco en una casa. Jesucristo le dice a Ananías: vaya, porque ese hombre fue escogido por mí, porque lo tengo para los gentiles. Ananías va y le dice a Pablo: vea, el Señor nuestro me ha dicho que venga yo aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dice que se le caen las escamas de los ojos de Pablo, ¿verdad? Pablo es un creyente ya. ¿Y qué hace Ananías? Lo bautiza. Lo bautiza. Hechos 10, Cornelio igual. Hechos 16, 14, el carcelero, y ese lo vamos a ver ahorita. Lidia, Dios le abrió su corazón y fue bautizada. Hechos 18, con Crispo igual. En Hechos 18, 8, nada más para que vean que dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Oyendo el evangelio, creían y entonces eran bautizados. Después, otro argumento es que nosotros no vemos evidencia de bautismos de niños en el Nuevo Testamento. Aquí hay un grupo de presbiterianos que dicen: es que Cornelio, ahí dice, y toda su casa, y tenía que haber un bebé. ¿Cómo sabe que había un bebé ahí? Es que usted está asumiendo algo. Usted no está tomando la Escritura como dice la Escritura que son las cosas, o como ocurrieron las cosas. Es que en la casa del carcelero en Filipos dice que él y toda su casa creyó y fueron bautizados. Tenía que haber un bebé. ¿Quién dice que tenía que haber un bebé ahí? Ahí no dice. En Hechos 16, si nosotros vamos a Hechos 16, versículos 32 y 34, dice: y le hablaron la palabra del Señor a él, ¿verdad? Bueno, un temblor, el carcelero teme, ¿verdad? Y él le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? En el versículo 30. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo y Silas le predican el evangelio a él y a todos los que están en su casa. Lo que da a entender que los que estaban en su casa entendían lo que Pablo y Silas les estaba diciendo, ¿verdad? O sea, si yo siento aquí hay un niño de 1 año, ¿verdad? Y lo siento a todos y yo les predico, yo estoy asumiendo que ese niño me está entendiendo, ¿no? Yo le estoy predicando a los que entienden, ¿cierto? No al niño. En la casa, Pablo y Silas le predicaron a todos los que entendían, los que tenían entendimiento de que Pablo le estaba predicando. Y dice, versículo 32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La Biblia de las Américas lo traduce: y se regocijó con toda su familia de que habían creído en Dios. ¿Por qué fue bautizado su casa? Porque habían creído en Dios. Eso es lo que Lucas está escribiendo ahí. Fueron bautizados porque ellos creyeron en el Señor Jesucristo, y entonces eso los hacía sujetos del bautismo. Nosotros negamos que exista alguna evidencia escritural clara de que la iglesia deba bautizar infantes.
Benjamin Warfield, un teólogo presbiteriano, dice: es cierto que no hay una orden expresa para bautizar infantes en el Nuevo Testamento, ningún registro expreso de bautizar infantes y ningún pasaje implicándolo rigurosamente que nosotros debamos inferir que los infantes eran bautizados. Él entiende que el Nuevo Testamento no deja dudas de que los bautismos no eran de niños. Pero para defender el pedobautismo, el bautismo de niños o de infantes, muchos citan este tipo de pasajes en donde se bautiza el hogar de una persona para decir: ahí tenía que haber un niño. No es cierto. Eso es algo que se le está metiendo al texto y no algo que el texto esté diciendo claramente. El otro pasaje usado por los presbiterianos es 1 Corintios 7:14. 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El argumento es que los hijos de un creyente son santos y por lo tanto entonces deben ser bautizados. Eso es lo que muchos o algunos presbiterianos dicen, porque guardan una relación especial con el Señor solamente por ser hijos de un creyente. Pero eso es lo que está enseñando 1 Corintios 7:14. Está argumentando Pablo en favor del bautismo de infantes. Cuando nosotros estudiamos el contexto en el que ocurre este pasaje, nos vamos a ver que nunca podrá ser usado para defender el pedobautismo, el bautismo de niños. Si así dijera, entonces tendríamos que bautizar al marido incrédulo, o a la esposa incrédula, ¿cierto? Porque ella también es santa, o él es santo en ella. Hacemos eso, hacen eso los presbiterianos, que usted es una mujer creyente, van a bautizar a sus hijos y tráigase a su esposo mañana para que bautizarlo también. ¿Por qué la inconsistencia? Yo les dije al principio, la consistencia es lo que debe marcar la teología del cristiano. No podemos ser inconsistentes, debemos ser consistentes. Lo que está diciendo Pablo ahí es que ciertamente los hijos, ya sea de un matrimonio, aunque sea uno un creyente, tienen una ventaja. Ese creyente les va a enseñar el Evangelio, les va a leer la Biblia, lo va a traer a la iglesia. Y él tendrá una mayor oportunidad de conocer al Señor Jesucristo por ese creyente. Igual el esposo. La esposa está ahí leyendo la Biblia, poniendo música, poniendo sermones en su casa. Él tiene una ventaja que un esposo con una esposa incrédula no tiene. Y Dios va a usar quizás ese evangelio que escuchó en la radio, porque la esposa estaba escuchando ahí un sermón de alguien, para convertir a ese hombre. ¿Qué sabemos? ¿Verdad? Pero él tiene una ventaja de estar escuchando constantemente la palabra de Dios. Y por eso aquí los que están casados en matrimonios así, vean la responsabilidad de ustedes con sus maridos. Ustedes tienen una responsabilidad de predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. No se trata de ir a África. Usted tiene incrédulos en su propia casa, a los cuales usted tiene que irse, sean hijos o su marido. Predicarles el evangelio, o su esposa. Esa es la gran comisión, pero eso es lo que Pablo está diciendo. Los niños tienen una ventaja sobre los demás, porque tienen un padre o una madre creyente. Ahora, ¿cuál es nuestra teología detrás del bautismo de creyentes? En ese libro, Benjamin Warfield continúa diciendo: a pesar de que no encontramos un mandamiento en el Nuevo Testamento, ni encontramos la evidencia en el Nuevo Testamento de bautismo de niños, dice: si tal garantía como esta fuera necesaria para justificar el uso que debemos tener, deberíamos dejarla incompletamente justificada. O sea, si solamente por la falta de evidencia en el Nuevo Testamento deberíamos dejar el pedobautismo, entonces deberíamos dejarlo.
Pero él dice, pero la carencia de este expreso mandamiento es algo tan lejano para prohibir el rito. Y si la continuidad de la iglesia a lo largo de los siglos puede ser hecha buena, la orden para el bautismo de infantes no debe ser buscado en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, cuando la iglesia fue instituida, y nada menos que una prohibición real de esto en el Nuevo Testamento nos obligaría a omitirlo ahora. Vean la inconsistencia, de nuevo, vamos a ser consistentes. Usted tiene un signo que es un signo del nuevo pacto. Un signo que fue dado por la cabeza federal del nuevo pacto, y usted quiere argumentar el bautismo de niños yendo al Antiguo Testamento. Hermenéuticamente, eso es un error fatal. O sea, no se puede interpretar así la Biblia. El bautismo es un rito, un signo del nuevo pacto, dado por Cristo, su cabeza federal. ¿Cómo vamos nosotros a ir al Antiguo Testamento a tratar de identificar cómo debemos hacer el bautismo? Es un error. Charles Hodge, otro presbiteriano, de los grandes teólogos presbiterianos a los cuales todos nosotros le debemos mucho por su doctrina. Él no solo admite que los infantes no pueden ejercer fe y por lo tanto no pueden ser sujetos para el bautismo, pero la manera que ellos admiten a los niños dentro de la iglesia es redefiniéndola. Hodge dice, la dificultad en este tema es que el bautismo por naturaleza, escuchen, involucra profesión de fe. Es la manera en la que por la ordenanza de Cristo Él debe ser confesado delante de los hombres. Pero los infantes son incapaces de hacer tal profesión. Por lo tanto, ellos no son sujetos apropiados para el bautismo. O para decirlo de otra manera, los sacramentos le pertenecen a los miembros de la iglesia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia es la comunidad del nuevo pacto. Pero la iglesia es la compañía de creyentes. Los infantes no pueden ejercer fe, por lo tanto no son miembros de la iglesia y consecuentemente no deberían ser bautizados. En orden para justificar el bautismo de infantes, debemos lograr y autenticar tal idea de iglesia que incluya a los hijos de padres de creyentes. Entonces él dice, el bautismo es para creyentes. El niño no puede profesar fe. La iglesia es para personas que han profesado fe y han sido bautizadas. El niño, como no profesa fe, no puede ser bautizado, por lo tanto no puede ser miembro de una iglesia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para incluirlos a ellos dentro de la iglesia? Redefinimos la iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces? Está compuesta por los creyentes y sus hijos. Y entonces así los bautizan, ¿verdad? Y los hacen miembros de la iglesia. Y estos dos ejemplos son las claras evidencias de la gran diversidad dentro de los presbiterianos para defender el pedobautismo. Pero en su gran mayoría lo que hacen es esto, afirmar la continuidad del pacto abrahámico con el nuevo pacto. Es decir, ellos afirman que el pacto abrahámico es el pacto de gracia y es el mismo nuevo pacto. Y nosotros dijimos la clase pasada que nosotros como bautistas reformados no vemos esa continuidad en los pactos. Nosotros vemos ciertamente una unidad, una continuidad, pero vemos los pactos o la revelación de Dios de los pactos como algo progresivo en donde Dios va revelando cada vez más y más del pacto de gracia que se establece finalmente en el nuevo pacto de Jesucristo hecho en su sangre, ¿verdad? Es una progresión de la revelación de Dios. Y en nuestra teología federal nosotros asumimos que Cristo, como la cabeza del nuevo pacto, Él ganó con su sangre a su iglesia y todas las bendiciones para ella, para todos aquellos que estuvieran relacionados con Él por medio de la fe. Este nuevo pacto, como dijimos, es un nuevo pacto. Y eso lo vimos en la clase pasada. Es nuevo, así lo dice la Biblia. No es el mismo del antiguo. Es distinto. Es algo que Dios hace nuevo. No es el pacto abrahámico no es el pacto de gracia. Ese pacto abrahámico tenía que ver con el pueblo de Israel, una nación física tan numerosa como la arena del mar, de la cual saldrían reyes y de la cual vendría el Mesías.
aquella simiente prometida a Adán y Eva en el protoevangelio. Ese pacto abrahámico incluía dos cosas. Una transformación. El nuevo pacto manifiesta una transformación del pacto abrahámico. El pacto abrahámico le dice a Abraham que se le va a dar una tierra física, ¿verdad? El nuevo pacto, ¿qué nos da a los creyentes? Una tierra espiritual, ¿cierto? Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. El pacto abrahámico enseña que va a haber una nación física. El nuevo pacto enseña que va a haber una nación espiritual de Dios. Y Pedro lo dice. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Sino el verdadero Israel. Una nación compuesta por personas espirituales, con vida espiritual. El pacto abrahámico incluye un signo físico, la circuncisión. El nuevo pacto incluye un signo espiritual, la regeneración, o la circuncisión no hecha por manos, sino la del corazón. El pacto abrahámico incluye una simiente física, ¿cierto? Mis hijos, los hijos de los israelitas eran parte del pacto. El nuevo pacto transforma eso y ahora es una simiente espiritual. Pablo decía, tú eres mi hijo en la fe. ¿Por qué? Porque Pablo le predicó la palabra y él por fe se convirtió en su hijo, ¿verdad? Simiente espiritual, principalmente simiente espiritual de Cristo, ¿verdad? Como dice Isaías, ese es nuestro Padre eterno. No se trata de heredar una tierra física, sino una tierra celestial cuyo arquitecto es Dios, como dice Hebreos 11. No se trata de un signo físico que caracteriza a aquellos que pertenecen a esa nación, sino de un signo espiritual, esa circuncisión hecha en el corazón por Dios, en la regeneración. No se trata de que los hijos sean miembros los hijos de los miembros de esa nación participen de ese pacto, no, ya no. Sería transformado ahora en el nuevo pacto y ahora solamente los hijos espirituales serían miembros de esa nación espiritual. Y Jesús habló de eso a los israelitas, a los judíos. Ustedes quieren matarme, ustedes no son, demuestran ustedes que no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, verdaderamente no querrían matarme. Ustedes son hijos del diablo. Ustedes están bajo el pacto de obras. Gálatas 3 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esa es la simiente de Abraham. La simiente esperada por Abraham, ¿cuál es? Esta. Innumerables creyentes como la arena del mar. Millones y millones de personas veremos en el cielo, todos descendientes de Abraham. Segundo, el bautismo es un signo del nuevo pacto, no es un signo del pacto antiguo. Y debemos reconocer eso, porque eso es importante. Y debemos preguntarnos por qué es que muchos buscan justificar sus prácticas con respecto al bautismo yendo al Antiguo Testamento, cuando el bautismo es un signo del nuevo pacto, dado por Cristo, su cabeza federal. Ahora, el otro argumento de los presbiterianos es que el bautismo reemplaza a la circuncisión. En el pacto abrahámico se le dio una señal, en ese pacto de gracia o en esa revelación de gracia a Dios a Abraham, se le dio un signo a la circuncisión y todos los descendientes de Abraham debían ser circuncidados. Si usted era un israelita y tenía un hijo, su hijo debía ser circuncidado. Entonces, en la iglesia hagamos lo mismo. Usted es un creyente, entonces su hijo debe ser ya no circuncidado, bautizado. Pero como vimos antes, la señal física del pacto con Abraham no es reemplazada en el nuevo pacto por el bautismo. ¿Qué reemplaza la circuncisión en el nuevo pacto? El nuevo nacimiento.
Eso es lo que reemplaza. Eso es lo que Dios mismo le dijo a Israel en el Antiguo Testamento. Yo no quiero que se estén circuncidando por circuncidarse nada más, como si eso les hiciera a ustedes partícipes de las bendiciones que yo le di a Abraham. Yo quiero que entiendan que ustedes necesitan un corazón regenerado, circuncidado de su carne, para que ustedes sean entonces hijos de Abraham si creen. Es la regeneración en el nuevo pacto, no el bautismo. Ciertamente el bautismo y la circuncisión están relacionados, pero no son análogos. El análogo de la circuncisión es la regeneración. En Colosenses 2, versículos 11 al 13, Pablo dice: en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y vean la relación con el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es. ¿Por qué sumergimos? Porque eso nos muestra, nos da testimonio de lo que Cristo ha hecho por esa persona. Él ha muerto con Cristo y ha sido resucitado con Él. ¿Cómo? En la circuncisión hecha por el Espíritu Santo en el corazón, en la regeneración. Y el bautismo testifica de esa obra poderosa de Dios en el corazón de los hombres. Eso es lo que testifica el bautismo. No es reemplazado, no es el reemplazo de la circuncisión, no. Da testimonio de la verdadera circuncisión. Esa fue la práctica y la creencia de la iglesia en los primeros siglos. Y nosotros como bautistas reformados, usted puede nacer, vea, una persona puede nacer presbiteriana, puede nacer luterana, puede nacer episcopal, puede nacer católico romana, pero no puede nacer bautista. Un pecador llega a ser bautista cuando cree. Pero hay niños presbiterianos, y hay niños luteranos, y hay niños episcopales, sin creer, porque nacen en esas familias. Y esa es su teología. Nosotros no creemos que nuestros niños sean bautistas. Y yo algo que le digo a mis hijos: esta no es su iglesia. Esta no es la iglesia de mis hijos. Hasta que ellos no crean y profesen fe en Jesucristo y se arrepientan, esta no es su iglesia, en un sentido real. Ellos aman esta iglesia y nosotros les instamos a amar esta iglesia, porque aquí escuchan la palabra de Dios. Y porque nosotros vemos que solamente aquí, escuchando la palabra, y en casa escuchando el evangelio, ellos podrán ser salvos y entonces incluidos en la iglesia de Cristo. Pero aquí ningún niño nace bautista. Hay un libro muy bueno, y les insto a los que pueden comprar, de Hendrik Stander y Johannes Luo, que son dos historiadores presbiterianos. Ellos se dedicaron a tomar toda la historia de los padres de la iglesia, tomar todos sus escritos y investigar la práctica del bautismo de infantes. Ellos concluyeron que el bautismo de infantes no era una realidad en los primeros 6 siglos de la iglesia. Ciertamente habían grupos que bautizaban infantes, pero lo hacían pensando en que el bautismo quitaba el pecado original o era regeneracional. Es decir, si el niño está enfermo, bauticémoslo para que se ha hecho una nueva criatura, y entonces... Pero la iglesia ortodoxa rechazó ese bautismo, ese tipo de bautismos en la iglesia primitiva. Y la práctica común era de creyentes, el credo bautismo, o el bautismo de paidos, de discípulos, decía Tertuliano en su obra de bautismo. Es claro entonces que nuestra teología del pacto es lo que nos hace a nosotros credo bautistas, nuestro entendimiento. Nosotros vamos primero al nuevo pacto a entender qué es el signo que el Señor Jesucristo dio
Y eso nos hace entender cómo funcionan los pactos en la Escritura. Y creemos nosotros que ese es el entendimiento más consistente de la Escritura. Y de nuevo, nosotros debemos buscar por la consistencia. Eso es lo que se nos pide a nosotros, consistencia. Consistencia. Creyentes delante de Dios que están tratando de escudriñar las Escrituras para dar con la verdad. Si algo está en contra de la Biblia, si una presuposición mía, una creencia mía, una tradición mía está en contra de lo que la Biblia dice claramente, yo debo desecharla. Y debo creer lo que la Biblia dice. Y si debo cambiar lo que tenga que cambiar, lo hago por causa de la verdad de Dios revelada en la Escritura. Esa es la clase. Hay mucho que decir, muchas preguntas yo sé que tienen. Y sería bonito seguir con este tema, pero el propósito también es instarlos a ustedes a que busquen y se instruyan más en esto.